Estamos discutiendo el tema del diálogo social que propone el gobierno que manejó en este primer Consejo de Ministros de la administración de Yamandú Orsi y también, bueno, cómo esto puede repercutir en algo que laudó la ciudadanía con un plebiscito el año pasado y que tiene que ver precisamente con la reforma de seguridad social y el tema de la edad jubilatoria. Quería agregar algo más, Federico. Sí, no, a ver, el Frente asume en un contexto de que la economía del Uruguay no está en su mejor momento, estamos en una etapa de recesión. Entonces a mí mi preocupación más grande es el punto de vista de la sostenibilidad fiscal que pueda tener esta reforma. El Frente nos dice que quiere rever un montón de cosas en cuanto a la protección social y a la seguridad social de la población, de los ciudadanos, y no me queda claro que sea el momento económico para que eso pueda llevarse a cabo. Eso como en primera medida, y en segunda medida yo creo que esto ya lo dije el año pasado, el diálogo social yo creo que es una gran vendida de humo y creo que a partir del año que viene, cuando termine esta comisión, van a mover alguna perillita, como decía Marcos, pero la reforma que hizo la calle Pou, que asumió el costo político, y como siempre pasa en este país, el Partido Colorado y el Partido Nacional son los que asumen el costo político y el Frente Amplio es el que gasta a Piacere. Tengo dos comentarios para hacerle. Sí. La primera, Iba agradezco Ezequiel, que por pero dale fin vos. tengamos gente de la coalición que reconozca que nos dejaron una economía muy complicada, incluso una recesión te animaste a decir, yo no sé si me anima tanto, pero eso contrasta Sí, con los claro. propios integrantes de tu gobierno. Me alegra mucho ver que vos lo digas. Lo segundo, yo no sé qué parte del partido es que no les gusta tanto la democracia, yo creo que esto es una discusión muy democrática. Estoy de acuerdo contigo que en un año evaluaremos cuánto contenido Yo llega a creo que tener. las discusiones democráticas son las que se dan en los ámbitos justamente representativos. que Bueno, son yo- el Bueno, Parlamento. eso es una diferencia. Eso es una diferencia y es una Sí, sí, diferencia claro, por clave, supuesto. porque ahí creo que, como tantos temas que siempre se tratan en estos programas, deja marcados dos modelos, ¿no? Dos diferentes perspectivas. Un modelo que es el que plantea la coalición republicana, que es un modelo de democracia representativa únicamente, quiere decir cada 5 años votamos presidente, votamos Cámara de Representantes, senadores, y ya está, ya no importa el ciudadano, ya no, importa la opinión de los Ezequiel, el ciudadanos. tema es la sustitución Y- de la democracia y- representativa esperá, en pos esperá, de la, esperá. de la, del Esperá, déjame colectivismo y terminar, las déjame comisiones. terminar. No, pero es importante Pero- dejar yo- claro esto. Y el modelo que plantea el Frente Amplio a través de su programa, que es acompañar esa democracia representativa con la participativa. ¿Cómo se genera ese tipo de espacios? Bueno, el diálogo social es clave para esto. Y yo creo que el Frente Amplio y Yamandú Orsi en la conferencia de prensa lo dejó claro. Con el tema de la vendida de humo, y bueno, lo veremos. Yo creo que no, tengo confianza de que no. Tengo confianza en mi presidente, tengo confianza en mi partido. Y yo sé que no hace una vendida de humo. ¿Algo Igual- más, Clara, para agregar? Sí, en realidad, mencionando también algo que decía Federico hace un rato, no es que la reforma de la seguridad social la hizo la comisión de expertos, se encerró en una habitación de entre cuatro paredes, la resolvieron y la sacaron y se aprobó. A ver, lo mencionaba, se recibieron más de 84 asociaciones civiles, se recibieron a los sindicatos, se le envió el proyecto a todos los partidos políticos. No es algo que se hizo a espaldas o encerrados en una habitación en el Palacio Legislativo con la comisión de expertos, con los técnicos y nada más. Sí, Bien. pero el único agua que le agregaron a la leche, en palabras de la calle Pou, fue la de cabildo abierto para beneficiar a los militares, porque si no, no conseguían los votos. Del resto de recomendaciones, yo no tengo acá los Bien, números. veremos qué recomendaciones pero toman ustedes. El resto de recomendaciones de las organizaciones sociales y del Frente Amplio, pocas recogieron. Vos hoy temprano dijiste que no hubo propuesta del Frente Amplio. Eso es una gran mentira. Hubieron muchísimas propuestas del Frente Amplio para modificar el proyecto. El tema es que no fueron recogidas, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y en todo el periodo legislativo se dedicaron a oír, a decir que llamaban gente a sala, a dedicarle 15 minutos a una organización social, como pasó con la LUC, y después decían, ay, los recibimos a todos. No, 15 Eso no es minutos democracia no. participativa. Eso es la democracia Están directa de la las que hablaba el audiencias compañero. grabadas y No, todo. democracia directa es otra cosa, compañero. Esa es la democracia representativa de la que hablaba el compañero. Bueno, vos recién, hace un ratito, decías que de lo que está hoy ya aprobado como ley dentro de la reforma de seguridad social, hay cosas que no tocarías, hay cosas que mantendrías. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo creo que hay cuestiones relacionadas al sistema de AFAPS que yo en lo personal no tocaría, por ejemplo, que habría que mantenerlos. Creo no que, eliminarías a FAP, que yo no es eliminaría también a FAP. parte de lo que se discutió en su momento que también es y parte otra del- polémica Y de forma Citalo. parte del programa del Frente Amplio también. Por eso, y no el Frente forma Amplio parte de también. eliminarlas. Mira, No, lo acuerdo textual. forma parte de analizar. Forma parte de analizar Ir el funcionamiento. pero era tender a las maneras de ahorro no lucrativas, o sea, en contra de Bueno, las AFAP. bueno, ahí hay que tener una interpretación sobre si la FAP es una manera de ahorro no lucrativo. ¿Lucro para Vamos, quién? Marco, no no seamos Pero me incoherentes, parece, por me parece favor. que hay que corregir esto, porque lo que el Frente Amplio propone es que no haya entidades privadas que lucren del ahorro jubilatorio. Está, Es muy entonces. distinto a decir que el propio jubilado no pueda lucrar de su ahorro. Son dos conceptos muy distintos. Lo que plantea el Frente es ir a
de alguna manera regular el sistema de AFAP para que no se queden con tanta porción, que bajar las comisiones, que haya menos competitividad, o sea, que lo que gastan las AFAP en competir por los socios, que es una alta tasa, no se pierda tanto dinero de los jubilados ahí, que es muy distinto. No, que yo el dinero. en eso estoy de acuerdo. Eso es lo que plantea el programa. En eso estoy de acuerdo. Me Ahí parece está que el lucro, programa, ahí está el el lucro, programa de no los- plantea ahí está el eso. lucro de las empresas privadas que lucran con las jubilaciones y los ahorros de los ¿Y pensionistas. en tu opinión ese tema no se tiene que tratar ahora en este debate? Ese en tema este puntual diálogo? sí, pero no tocaría el sistema FAP, sí tocaría esto de las comisiones. Después, a ver, en mi interpretación hay algunos sectores algunos beneficios, perdón, que se introducen en la ley anterior, Sí. que también deberían ser mantenidos y que algunos son buenos y fueron reconocidos en su momento, muchos ya estaban y también habría que ampliarlos. Lo que sí creo que hay que discutir es otras cuestiones, pero mantendría no me los acuerdo ahora de memoria, los beneficios que se incluyen Sí. para diferentes situaciones en la anterior ley, pero eso creo que hay que mantenerlo. Bien. Le estamos preguntando a la gente qué opinó sobre esto, se lo hicimos a lo largo de la semana. En un ratito vamos a tener los resultados de las encuestas tanto de Instagram como de X y también los comentarios, porque hay gente que envió comentarios más allá de que votó y eso obviamente lo pueden hacer. Desde ya los invitamos a todos a que cada vez que participen en alguna votación que hacemos en la semana sobre los temas que estamos debatiendo, también nos dejen su comentario si en realidad también lo quieren hacer. ¿Algo más tienen para agregar de este tema o cerramos acá? Porque obviamente esto se va a seguir discutiendo, ¿no? Y esto va a empezar en el mes de abril, ya lo dijo Rodrigo Arim, y a partir de allí vamos a tener mucha tela para cortar y mucho también de temas para poder discutir y debatir aquí en este programa. Pero si les parece ahora, vamos a otro tema polémico que también se instaló en la transición, lo decíamos hoy cuando comenzábamos el programa, y que tiene que ver con este cambio de postura. El Frente Amplio dice que para discutir temas que tienen que ver con la situación educativa, los docentes tienen que formar parte de las tomas de decisiones. Esto fue eliminado en su momento por la pasada administración y ahora con un proyecto de ley que va a estar llegando al Parlamento en estos días, según lo que nos dijo José Carlos Maía, el ministro de Educación y Cultura, se pretende modificar otra vez esta postura. Vamos a la presentación del tema. Tras el cambio de mando, el gobierno de Yamandú Orsi inició acciones para reincorporar la representación docente en los órganos de decisión de la educación pública. El nuevo ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, anunció su intención de enviar al Parlamento un proyecto de ley para restablecer la representación docente en los consejos de la ANEP. Esta iniciativa busca revertir los cambios introducidos por la LUC, que sustituyó su participación por direcciones generales unipersonales. En las últimas horas, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública presentaron en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado el denominado Compromiso de Política Educativa Nacional. En el documento se adelanta que se promoverá la autonomía y coordinación en el sistema educativo, buscando reactivar el cogobierno. Este concepto ha generado discrepancias entre el gobierno anterior y el actual, principalmente por la posibilidad de que docentes y sindicatos puedan incidir en las políticas de educación pública que se apliquen en el futuro en nuestro país. En Tarjeta Roja, el panel de jóvenes políticos debate: ¿los docentes deben integrar los órganos deliberativos de la educación? Le agradecemos como siempre a Amy Wingman que nos graba los audios y que también nos deja planteado algunas preguntas. ¿Deben o no deben integrar los docentes? Nos preguntábamos recién, Clara, para vos. A ver, no me parece mal. Si el Frente Amplio llega al final a conseguir los votos, está perfecto. Lo que sí siento que es algo que se le tiene que dar una vuelta de rosca a cómo estaban integrados. Seamos realistas, a ver, ¿por qué motiva esto en la LUC? Motiva porque realmente era algo súper burocrático, era algo que se seguía trancando, vivíamos en una asamblea y un plenario constante, los gremios, los sindicatos incidiendo constantemente en la educación y frenando toda medida que se tomara. Entonces había que agilizar lo que es la educación, porque la educación necesitaba una respuesta ya. Mujica dijo educación, 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 no se progresó ni en 15 años, había que tomar medidas rápidas y urgentes. ¿Está mal que los profesores o los maestros se integren los consejos? No. Igual también importante aclarar que sí han tenido representación en Codicen, no la tienen en ANEP, porque también se habla como que se sacó la representación de los docentes en toda la educación y no. También, por otro lado, me parece un poco hipócrita decir que solamente se puede gestionar y manejar la educación con profesores, con docentes. Tenemos ministros de salud que no son doctores, tenemos ministros de educación que no son profesores, tenemos ministros de economía que no son economistas, y no significa que por eso no pueden dirigir, no se pueden tomar decisiones y no se puede poder saber de educación si no sos profesor.
Entonces, si se hace, me parece bien, está perfecto, está bueno siempre tener la opinión de un profesor, pero lógicamente si se le da una vuelta de rosca, si se innova en otras cosas, porque no podíamos seguir con un sistema de educación que era súper trancado y súper burocrático. En este caso tenemos un presidente que es profesor de historia y un ministro de Educación y Cultura que es profesor de historia también. Vos decías recién, es verdad, que hubo muchas trabas sindicales también cuando los docentes no formaban parte de estas tomas de decisiones. Ahora, cuando los docentes formaban parte todavía en la última administración del Frente Amplio, hablamos 2015-2020, también había mucho paro sindical exacto. y mucho cuestionamiento también de la parte de los trabajadores. Ezequiel, ¿vos qué pensás? Bueno, yo creo que Clara dice varias cosas. Primero esto de la idea de los sindicatos en la educación, algo que siempre dice la derecha. Creo que no hay que confundir instancias ni conceptos. Los consejos docentes no eran instancias sindicales, eran instancias de participación docente. Había listas que eran sindicalizadas, sí, como que estaban las FENAPES y la ADES, y listas que no. Igual que funciona hoy en día la elección de consejo docente al CODICEN. De hecho, Robert Silva fue consejero docente del CODICEN y afiliado a la FENAPES no estaba. Entonces, eso como primer punto. Segundo punto, bueno, esas ideas de las trabas burocráticas, yo creo que eso, primero que nada, no hace más que enriquecer el debate de las transformaciones de la educación, que son importantísimos, son fundamentales. A ver, estamos hablando de la participación docente, los que son testigos, pero también son los que van a tener que llevar a cabo las transformaciones y reformas que se hagan. ¿Queremos ir en contra de eso? Porque yo sé que a la coalición republicana le encanta ir diciendo que la transformación educativa fue las autoridades contra sindicatos, pero no se manejó así. La transformación educativa fue autoridades contra la asamblea técnico docente, contra los docentes, contra estudiantes, contra académicos, contra investigadores, contra ganadores de premio de astronomía, que decían que no se saque de la malla curricular la obligatoriedad de la materia de astronomía, igual lo hicieron. O sea, es mucho más complejo y es por eso que para que no vuelva a pasar este tipo de cosas, es la transformación educativa que impone, que no dialoga, porque no dialoga, es la importancia que vuelvan los consejos docentes. Aparte que, como pequeño dato, ¿no? Los consejos docentes, o sea, la eliminación de consejos docentes rompe una tradición que tiene Uruguay, ¿no? O sea, la idea de los consejos docentes viene primero con Valle, que entiendo que hoy está un poco desaparecido por el Partido Colorado, pero fue el que los instaura primero en primaria. Después como también... Frugoni en el Partido Socialista es parecido. Tiene un aire bastante grande. No, la verdad que no, Frugoni, hay diferencias, todavía se quiere muchísimo Frugoni, por supuesto, lo queremos muchísimo Frugoni, lo decimos en los actos. Al Partido Colorado, en la campaña que hace Andrés Ojeda, nunca lo escuché decir Valle, pero bueno, puede pasar. Volviendo al tema de la participación docente, que igual es lo que nos convoca hoy acá, quería hablar, bueno, sobre todo eso. ¿Por qué la importancia docente? Bueno, porque son los que van a llevar a cabo las transformaciones y es importantísimo que sean parte. Y volviendo de cuándo vienen los consejos docentes, bueno, viene con Valle en primaria, pero en secundaria aparece después en los años 30, que solo es interrumpido con la dictadura en el año 73. Entonces, nada, me parece que es importantísimo restaurar esos consejos docentes para no más que fomentar la democracia, ¿no? Que es esa la idea de este tipo de espacios. Fede. No, yo en realidad estoy de acuerdo con la propuesta del ministro de Educación. A mí me parece que no funcionó bien el tema de las direcciones en el periodo pasado. Fue uno de los grandes debes de la transformación educativa, que tiene un montón de cosas positivas. La transformación educativa, por ejemplo, incorpora todo el tema de lo que son las competencias, que es totalmente necesario. Es decir, tiene un montón de cosas que son positivas, pero justamente en esto le doy la derecha al Frente Amplio porque me parece que democratiza un montón de cosas. Y el único miedo que siempre genera es el tema del dinamismo y la efectividad de la toma de decisiones. Que bueno, me imagino que podrá ser corregido de otras formas, pero yo celebro que los docentes formen parte de esos espacios. Lo que sí no celebro es que haya miembros importantes y activos de FENAPES que hoy en día hayan sido nombrados autoridades de la educación. Eso me parece que perjudica mucho más que este proyecto de ley. ¿El presidente de la CODICEN, por ejemplo, decís vos? No tanto el presidente, sino más bien que esté Wilson Neto, que esté Celsa Puente. Wilson Neto que volvió, Celsa Puente Claro, que vuelve también, ¿no? Exactamente. Y además Silvia Pereira, que forma parte como consejera del CODICEN. Pero está como senadora, ¿no? No, Elvia Pereira es no, consejera es del consejera CODICEN de Pablo Cayani. Bueno, y en su momento fue muy criticada otra por persona, justamente. su rol Yo critico mucho sindical. más esas cosas que este proyecto, que me parece razonable. Pero ¿cuál es la crítica? ¿Por qué la crítica? La gente que estuvo 15 años al mando de la educación y los resultados fueron nefastos, no me parece bueno que vuelva a estar en la ¿Pero educación. qué es estar al mando de la educación? El Wilson Neto fue presidente del CODICEN. ¿Pero Elvia Pereira? ¿Eh? Elvia Pereira, que fue el caso que mencionaste, ¿cuándo estuvo Elvia al mando de la educación? Pereira fue una de las miembros activas que puso palo en la rueda cuánta cosa se puede pero encontrar. no estuvo en las autoridades de la educación. Bueno, está, pero... son cosas distintas.
Sí, son cosas distintas, Ah, pero totalmente perfecto. criticables las dos. Yo creo que uno puede tener su visión del movimiento sindical. Primero que muchas veces en el movimiento sindical una persona tiene una postura y pierde dentro de esa democracia sindical y después termina acatando. Entonces, me parece que juzgar que tengamos una persona en un cargo por su pasado militante es como, bueno, ustedes tuvieron a Valeria Ripoll de candidata a vicepresidenta y te vi muy contento apoyándola. Y Valeria Ripoll en su pasado sindical No, tuvo bastantes trabas, me parece. Yo no voy a defender la Bueno, candidatura pero de lo Valeria militaste Ripoll, y lo votaste. No me la adjudico. Está, perfecto. Entonces Segundo creo que programa, segundo desmar que tenemos del Partido Colorado. segundo, Programa tercero, segundo cuarto. que Me tenemos parece un muy desmar. bien. Lo segundo, me parece espectacular que el Partido Colorado reconozca que esta es una buena iniciativa. Creo que José Carlos, acá, el ministro de Educación y Cultura, es muy atinado en que esta sea una de sus principales propuestas porque necesitamos recuperar ese vínculo con la zona cero de la educación, como le gusta decir a los docentes, quienes tienen que llevar la educación al territorio y que necesitas ese feedback. Yo la verdad es que soy muy crítico de la transformación educativa. Por suerte no venimos a refundar el país, entonces no es que vas a tirar todo abajo, pero hay muchas cosas que va a haber que ir viendo. Pero uno de los grandes problemas que tuvo es que se trajeron un montón de técnicos que por ahí estaban por fuera y no se escuchó a los docentes. Y ahí voy a corregir a Clara de vuelta. No son los sindicatos, son los docentes y son cosas distintas. Porque una cosa es un sindicato, que es un grupo de docentes que se organizan políticamente, y otra cosa son el colectivo de los docentes. Y el colectivo de todos los docentes, los sindicalizados y los no sindicalizados, tienen un lugar para expresarse a través de las ATD, inclusive cuando le habían sacado los lugares en los consejos. Y ese colectivo, todos los profesores de este país, en más de un 90 y pico por ciento, no me acuerdo el número exacto, pero era arriba de un 95% de las asambleas técnico-docentes, se expresaron en contra de gran parte de la transformación educativa. Ustedes hablan de desburocratizar la educación y lo único que hizo la transformación, palabra de los docentes, podemos invitarlos acá y leer las declaraciones de las ATD, fue burocratizar la tarea educativa del docente en el aula. Que para mí es muchísimo peor que tener burocracia arriba, que estoy de acuerdo que hay que sacarla, estoy de acuerdo que hay que mejorar la eficiencia del Estado, pero el gobierno que anterior al que ustedes defienden lo que hizo fue burocratizar la tarea educativa del docente en el aula. Los invito a leer las declaraciones de las ATD, que repito, no son los gremios. Que para mí, yo puedo defender mucho la actividad sindical, creo que hay una banalización del concepto sindical bastante complejo y que nos ameritaría quizás un programa entero, pero saquémoslo del foco del debate hoy para que no nos enturbie. Los docentes como colectivo, a través de las asambleas técnico-docentes, se expresaron en contra y expresaron que necesitaban ese lugar. Yo creo que hoy tenerlos, donde va a haber elecciones, donde la mayoría de docentes elija, va a ser quien los represente. Saquemos los sindicatos del medio porque podrán participar, podrán competir, pero no es lo que está arriba de la mesa. No, está bien. A ver, yo siempre lo dije cuando comencé a exponer. Me parece perfecto que los profesores, me parece una retroalimentación perfecta tener que los docentes sean quienes puedan tomar decisiones o puedan dar su opinión al respecto. Nomás digo que me parece un retroceso volver a una situación que estuvo años en Uruguay como se hacía. Bueno, busquémosle la vuelta de rosca. Volvemos a eso, está perfecto, me parece bien que los profesores intervengan. Busquemos otra vuelta de cómo van a funcionar los consejos, porque si no seguimos con la educación trancada y No es que pasan 5 intervengan, años... es que participen, es diferente, Está no bien. intervienen, participan de una Está manera bien, democrática. llámalo la como Hay que quieras. aclarar que las decisiones políticas siguen en las autoridades políticas, porque sigue siendo una participación minoritaria. Digo porque a veces Sí, por se ponen supuesto. cucos que no son. Por supuesto, no se está poniendo ningún cuco. Es por eso mismo estamos diciendo que estamos de acuerdo de que puedan estar los profesores en estas decisiones. Nomás diciendo que, lógicamente, que si durante años y años y años Uruguay funcionó de esa forma, y la educación, lamentablemente, porque si me decís que Uruguay está primero en los rankings de educación y somos un país modelo, buenísimo, vamos arriba, si vamos con el mismo modelo. Somos el único país que tiene implementado ese sistema y estamos cada vez peor en los rankings de educación. Entonces, ¿realmente estamos haciendo bien las cosas? Yo creo que para pensar por qué estamos tan mal en los rankings de educación hay que analizar otros factores. Sí, por hay que supuesto, analizar... va todo de la mano, va todo de la mano. Bueno, pero si vamos ya No, de pero la vos acabas de parte... hacer una conexión Si directa entre el vamos ya de resultado la parte, educativo... si vamos ya de la parte de cómo se gestiona la educación, de qué decisiones se toman y demás, tenemos que apuntar primero hacia ahí y de hacia ahí hacia todo lo demás. Yo creo que para tener buenos resultados educativos es fundamental bajar la pobreza infantil y el gobierno que nos Sí, dejó por solamente supuesto, creció va la todo pobreza de la infantil. mano, No, va todo de la pero mano. vos hiciste una conexión Va todo directa de la como que mano. si la gestión de la educación tuviera la culpa del resultado educativo. No estoy diciendo Vos lo eso, estoy dijiste diciendo recién. es una de las patas importantes, lógicamente. Gestionar la educación es una de las patas importantes de cómo funciona la educación pero y qué no lo resultados se simplifiquemos. tienen. Necesitamos un plan integral que además es otra de las Por prioridades del Frente supuesto, Amplio. como todo. para Como todo, y garantizarle siempre que lo digo en todos cada tengan derecho. programa cuando Y hablamos bueno, de cada uno de los temas. Y esto está muy relacionado con el tema anterior, el Sistema Nacional de Cuidados para que la gente pueda seguirse formando. Y el plan de primera infancia y Obvio, va todo de la matriz mano, va de la social mano también tiene de mucha lo- importancia en los resultados educativos que tenemos. Por supuesto, también criticaban el tema de la transformación educativa, que sí, por supuesto, habrá que muchas cosas que ajustar, que rever. No pasaron ni 5 años de la transformación educativa, no y ya se pasaron están tampoco viendo ni las fallas. no pasaron ni tampoco... no Qué te- miedo. Sí, José Ya Carlos, pasan José las Carlos lo fallas. planteaba, Ya tuvo una están entrevista pasando con el rector de la universidad, que además es el decano de la Facultad de Química. Igual en la- estaba en la hablando y no me transición dejaron de- terminar. De gobierno. Estaba hablando y no me dejaron terminar. Vos también interrumpís. igual, Dejen ¿no? terminar, No, Clara, por tú favor. interrumpís constantemente.
estábamos hablando de la transformación educativa, criticaban ese modelo, está bien, hay cosas que hay que ajustar, lo de las direcciones también es cierto, bueno, pero no han pasado 5 años, no se han hecho ni siquiera una medición real, exacta, de si ha funcionado o no ha funcionado. Me parece que estamos hablando en cuanto a la opinión de si funciona, si no funciona, si está bien, si no está bien, pero no hay una medición real de si funcionó o no funcionó. Y estábamos hablando de la transformación educativa y en el bloque anterior estábamos hablando de lo que son los trabajos del futuro y demás. Y bueno, eso tiene que ir todo enredado. No podemos seguir con modelos viejos anteriores que ya están totalmente obsoletos y no nos estamos actualizando al mundo real. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero quería hacer un comentario que me parece muy interesante. José Carlos planteaba en una entrevista, y además, bueno, yo lo conozco de cerca porque estoy en el Consejo de Facultad de Ingeniería, que la transformación curricular que se hizo justamente va en contra de esos trabajos del futuro que tenemos que buscar. En UDELAR se está mirando con mucha preocupación la reducción de horas de química, por ejemplo, y la reducción de horas obligatorias de matemática y física, que muchos podríamos pensar que esos son los trabajos del futuro, la ingeniería, pensar en el futuro. Bueno, ¿qué hizo el gobierno anterior? Recortó las horas de física, de matemática y química obligatorias, poniendo talleres optativos y un sistema que la verdad no comparto para nada, y los decanos de la facultad están diciendo, vamos a tener que agregar un año más a la facultad o cambiar la malla curricular o bajar el nivel de nuestros profesionales, porque la educación que el gobierno anterior dejó no solamente tiene los mismos malos resultados que venía teniendo, sino que además deja mejor preparados a los gurises cuando salen del liceo. Eso le iba a preguntar a Federico, porque dentro de estos cambios que también propone el gobierno, hay una especie de reanalización durante todo el año, reanálisis de lo que es la transformación educativa. Lo que queda claro es que en diciembre seguramente haya muchas conclusiones y se propongan, tal vez antes, anuncios antes de posibles cambios o de seguros cambios, podríamos decir, para la educación a partir de 2026. ¿Cómo visualizas eso? Bueno, obviamente como un retroceso, claro. Caggiani decía claramente que hay un montón de cosas positivas de la transformación educativa que las va a mantener. Me parece una hipocresía. Maía compartió en eso, ¿eh? Maía dijo hay cosas que se mantienen, pero hay otras que tenemos que rediscutir. Pará, Marco, porque hablaste mucho. No, iba a decir un par de cosas. En primer lugar, me parece que esto es un claro tema, la educación, de que desde el retorno a la democracia hasta acá se ha enfrentado la clase política contra la burocracia sindical. Desde las escuelas de tiempo completo de Sanguinetti en el año 85 hasta ahora, yendo a gobiernos del Frente Amplio también, todos los avances que han querido haber respecto a transformaciones educativas, siempre los sindicatos han estado en contra de ese tema. Las cúpulas sindicales, no estoy hablando de los docentes. Por ende, me parece que debemos seguir avanzando y no tenemos que escuchar a estos que ponen palo en la rueda todo el tiempo y no dejan avanzar a la educación, porque si no, nunca seremos un país primermundista. ¿Ezequiel? No me sorprende que el Partido Colorado no quiera escuchar a nadie y solo quiera escucharse a ellos. No es el Partido Colorado, es Mujica que dijo hay que hacer mierda a los sindicatos de la educación. No es el Partido Colorado, es toda la clase política que no quiere escuchar a los sindicatos de la educación. No comparto para nada las declaraciones de Mujica, esa declaración de Mujica no la comparto. O Tabaré Vázquez con la declaración de esencialidad. Es toda la clase política y yo celebro que sea así, porque son los nefastos que no permiten avanzar a la educación. Que para el Partido Colorado sean los nefastos. Sí, por supuesto. Por supuesto, FENAPES es un sindicato nefasto, lo reitero. No es una declaración polémica, reafirma una opinión que tiene el Partido Colorado hace tiempo, eso seguro. Yo igual quería decir que el tema que nos convoca hoy es la participación docente, no la participación sindical. Me gusta y me parece que es común de que la coalición republicana desvíe el tema y desvíe la atención de la participación docente metiendo a los sindicatos por medio. Pero Ezequiel, estamos todos de acuerdo con la participación docente. Entonces, es que no es el problema de la educación ese. Me gusta ese consenso, no es el problema. Me hubiera gustado que ese consenso se hubiera mantenido. El problema es que hay un grupo corporativo que no deja avanzar a la educación uruguaya, ese es el problema. Y para mí no son los sindicatos, y no es para mí, sino es para los docentes en general. Digo porque tienen bastantes afiliados la FENAPES como para decir que eso no es problema. Las votaciones son minoritarias totalmente. Eso como primer punto. Como segundo punto me hubiera encantado que al gobierno anterior de verdad le hubiera parecido lo que vos estás afirmando, que es que hay que tener participación docente. No lo demostraron con la ley de urgente consideración, porque acá estamos hablando sobre los consejos docentes, pero no nos podemos olvidar tampoco del Congreso Nacional de la Educación. Otra ley que se modifica a través de la ley de urgente consideración, de la Ley General de Educación, que es que se saca ese poder, ¿no? Se saca, el Congreso Nacional de Educación es una instancia de carácter consultivo que antes funcionaba sí o sí, se tenía que convocar una vez en el primer periodo, en el primer año de gobierno, consultas y el Frente Amplio hacía lo que quería. Y hoy, con la transformación que hace, o la modificación más bien que hace la ley de urgente consideración, se puede hacer una vez como máximo.
recibían consultas, el Frente Amplio Yo- hacía lo que quería y a mí vivimos en un Me constante tengo que ir a la asambleo pausa plenario. porque nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir a la pausa, se termina, pero obviamente este tema también es otro que se va a seguir manteniendo seguramente durante el año, Marcos. No te enojes, que como dijo Federico, hoy hablaste mucho. Pausa, la última, y ya venimos para el cierre, dale. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente, qué pensó la gente durante estos días cuando preguntábamos en las redes sociales de Tarjeta Roja, la @Tarjeta Roja BTV. Bueno, ¿qué opinaban a propósito de este diálogo social? Lo que decíamos en el primer bloque. ¿Estás de acuerdo que el diálogo social analice otra vez lo establecido en la reforma de seguridad social? Mirá, esto es Instagram, ¿no? Primero Instagram. Dicen sí 48%, no 42%. Acá me pasaron el dato que hay un senador de la República que votó. ¿Se puede decir o no se puede decir? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se dice o no se dice, Federico? ¿Se dice? Me dicen que el senador Andrés Ojeda votó en esta encuesta. Senador del Partido Colorado. Vamos a Twitter. No sé por qué me puse delante de la pantalla porque tenemos que ir a Twitter. Acá, en Twitter, opa, acá cambió. No 65,8, sí 34,2. O sea que en Instagram la mayoría piensa que sí, hay que rediscutir todo. También lo que propone la reforma en base a la edad jubilatoria. Y en Twitter, casi el doble piensa que no. En este caso, respecto a las votaciones que tuvimos. También hay comentarios, por ejemplo, acá nos decían se respetan los plebiscitos. Alguien que votó decía se respetan los plebiscitos. Otro dice fue lo que voté en octubre. No incluí el plebiscito porque no creía en él. Y sí la propuesta del Frente Amplio de poder estudiar cambios, dice Hugo. Gracias por opinar, Hugo. Y acá me dice no, la ciudadanía ya laudó sobre este tema. Me dice una página en Twitter que se llama Coalición Republicana. Muy bien. Coalición Republicana no colaboracionista. Muy bien. Bueno, Ezequiel, ¿cómo la pasaste en este primer programa? Bueno, muy bien, la verdad, muy bien. La verdad es lo mismo que afirmé al principio del programa, me parece importantísima esta instancia. Primero porque me llevo algo positivo dentro de todo, me parece que hay un consenso que está bueno dentro de todo de mantener, de que es que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional les parece que está bien la participación docente. Bien. Hay que ver el mecanismo, Bien. pero es un buen paso. Bien, bien, impecable. Bueno, Marcos, ahora no te voy a preguntar porque ya hablaste mucho, ¿eh? Muy bien, se tomó toda el agua en la tanda. Marcos, gracias por venir, Marcos, como siempre, y muy importante también el valor de la discusión. Clara, bienvenida para esta tercera temporada, te esperamos la próxima, ¿eh? Lo vemos la próxima, sí. Federico, lo mismo para vos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por seguirnos también en cada noche de jueves aquí en Tarjeta Roja. Volvemos el jueves que viene con más temas para poder seguir debatiendo y además porque se viene acercando también la elección departamental, ¿eh? Hay mucho para hablar también de lo que se está discutiendo, no solamente aquí en Montevideo, sino también en otros puntos del país. De hecho, el Frente Amplio cree que hasta puede pelear en 6 intendencias. Lo dijo Fernando Pereira esta semana. Nos vamos, volvemos el jueves que viene. Que pasen bien, buenas noches.